El submarino USS Drescher entró en servicio en 1960 y fue el primer submarino de ataque de propulsión nuclear de Estados Unidos. Sin embargo, su final fue trágico e inesperado, ya que se hundió. El Drescher, puesto en servicio para contrarrestar los nuevos sumergibles soviéticos, no pudo subir a la superficie en las aguas del Atlántico en 1963. Era un misterio sin resolver, pero en este vídeo verás lo que ocurrió en los aterradores últimos minutos del submarino USS Drescher. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. La trágica pérdida del USS Drescher sigue siendo un momento crucial en las operaciones, la seguridad y la cultura de los submarinos estadounidenses. Fue el primer submarino nuclear siniestrado en el mar y el segundo más importante en cuanto a número de fallecidos en la historia. El 15 de enero de 1958, la US Navy adjudica al astillero Portsmouth Naval Shipyard la construcción del submarino USS Drescher, SSN 593. El Drescher daba nombre a su clase, la cual fue el resultado de un estudio iniciado en 1956 por el jefe de operaciones navales, el almirante Arleigh Burkett, destacado servidor de la US Navy durante la Segunda Guerra Mundial y también durante la Guerra de Corea, bajo las administraciones de los presidentes Eisenhower y Kennedy. El Drescher tomaba la planta nuclear S-5W de la clase anterior, Skipjack, pero en términos globales era un submarino que constituía un cambio de carácter disruptivo en otros ámbitos como por ejemplo la disposición de sus sonares y de sus TLTS, turbos lanzatorpedos, o el uso de una nueva aleación, HY-80, caracterizada por su alto límite elástico, 80.000 psi. Desde su aparición, el USS Drescher, SSN 593, se convirtió en todo un emblema norteamericano, adoptado en 1960 y recibido en octubre de ese año. Además, iba acompañado de esta descripción: el pez representado en la insignia del sujeto es un tiburón Drescher, que se caracteriza por una cola que mide aproximadamente la mitad de su longitud total. Según los informes, el tiburón Drescher ataca a su presa agitando la cola larga. Las líneas horizontales significan la capacidad de buceo profundo del Drescher. Los círculos representan su capacidad de sonar. El lema Vis Tacita describe las características generales del barco: fuerza silenciosa. Su puesta en servicio tuvo lugar en agosto de 1961, siendo considerado en aquel tiempo, en plena Guerra Fría, el submarino de ataque más rápido y sigiloso conocido hasta entonces. El nombre elegido, Drescher, deriva de un tipo de escualo, prácticamente inofensivo para el ser humano, cuya principal característica es la longitud de su cola, que puede alcanzar la medida conjunta de su propia cabeza y cuerpo. Las características principales del USS Drescher eran las siguientes: desplazamiento 3.700 toneladas en superficie, 4.300 toneladas sumergido, eslora 85 metros, manga 9,8 metros, calado 7,9 metros, sensores sonar BQR-12, sonar pasivo BQR-2, sonar activo pasivo BQR-4 modificado, radar BPS-12, armamento 4 tubos lanzatorpedos de 533 mm, misil antisubmarino Subroc, propulsión un reactor nuclear Westinghouse S-5W, 2 turbinas Westinghouse, potencia instalada 11 megavatios, velocidad 30 nudos, 22 nudos de inmersión, tripulación 16 oficiales, 96 suboficiales y marineros. Después del periodo de inmovilización posterior a la entrega, de 9 meses de duración, similar a muchos completados por Electric Boat en aquel tiempo, el Drescher, al mando del comandante John Wesley, se hizo a la mar, acompañado del buque de rescate submarino Skylar. Era el día 9 de abril de 1963, un año y medio después de la entrega del submarino.
La tripulación del Drescher estaba formada por 96 tripulantes, 12 oficiales y 21 técnicos civiles y astilleros de Portsmouth, que debían realizar pruebas rutinarias en una zona, 370 kilómetros al este de Cabo Cobb, donde comienza el talud continental. Los ejercicios rutinarios consistían en distintas comprobaciones de estanqueidad del casco a diferentes presiones hidrostáticas, con el objetivo de verificar la integridad del casco y comprobar la ausencia de fugas en ensayos realizados cada 30 metros de profundidad. La prueba máxima debía tener lugar a 200 metros de profundidad. Durante la tarde del 9 de abril de 1963 se realizaron 2 pruebas a menos de 100 metros, y esa noche el Drescher permaneció sumergido a esa profundidad. En la mañana del 10 de abril emergió para comprobar fugas en superficie y a las 7:47 horas comenzó una inmersión hasta una profundidad de 200 metros, realizando un lento y progresivo descenso para no perder comunicación con el Skittler, con el que contactaba a través del teléfono submarino en intervalos previamente fijados. La profundidad batimétrica en la zona era de 2.560 metros. Apenas una hora más tarde, a las 9:13, el Skittler empezó a recibir algunas comunicaciones distorsionadas y entrecortadas del Drescher, en las que solo se reconocían algunas palabras. Experimentando pequeñas dificultades, ángulo positivo, intentando soplar. A las 9:15, el Skittler captó una segunda comunicación difusa y sin interpretación clara al día de hoy. 900N. Este mensaje podría referirse a la profundidad y rumbo del submarino, 900 pies, 274 metros, o bien a un número de evento de la US Navy. A las 9:17, el Skittler captó una tercera comunicación, reconociendo parcialmente la frase, excediendo profundidad de prueba. Esta fue la última comunicación que el Skittler recibió del Drescher. Inmediatamente después se detectó un ruido de baja frecuencia, compatible con las características esperadas del sonido de una implosión. Durante una entrevista posterior a la tripulación del Skittler, se preguntó acerca de ese ruido, para aclarar si les había parecido un compartimento que colapsaba o algún evento de esa naturaleza. Su respuesta resulta enclarecedora. Nosotros escuchamos un ruido que nos resultaba familiar, debido a que habíamos escuchado muchos submarinos reventar durante la Segunda Guerra Mundial, después de haber recibido el impacto de un torpedo. En el mismo momento que se recibía esta señal en el Skittler, diversas estaciones hidroacústicas registraron ruidos de roturas de mamparos e implosión en el sector a una profundidad de 400 metros. Más tarde emergieron manchas de aceite y plásticos en la zona. No se supo más del USS Drescher. A primera hora de la tarde, 15 buques de la US Navy estaban en ruta hacia la zona de búsqueda. A las 18:30, el comandante de la Fuerza Submarina del Atlántico envió orden a Portsmouth de iniciar la notificación del desastre a los familiares de la tripulación, empezando por Irene, la esposa del comandante Hervey. Hacia la mañana del 11 de abril se había perdido cualquier esperanza de encontrar a Drescher. Esa mañana el almirante George Anderson se presentó ante la prensa para anunciar la pérdida del submarino con toda su tripulación. Ese mismo día, el presidente John Kennedy ordenó que todas las banderas ondearan a media asta desde el 12 al 15 de abril, como homenaje a las 129 vidas perdidas en la tragedia. Tras esta pérdida, la mayor de la US Navy en tiempos de paz, se identificaron múltiples debilidades en el diseño del Drescher, que podrían haber contribuido a la aparición de una vía de agua o que podrían haber reducido la capacidad del submarino de haber hecho frente a un accidente. Las numerosas investigaciones de la tragedia han apuntado en diversas direcciones. Si bien resulta probable que en último término la causa del desastre fuese la acumulación de humedad en el sistema de aire de alta presión del submarino, de ser así,
Lo que habría ocurrido es que ante una vía de agua y la consecuente emergencia, el Drescher no habría podido realizar el soplado de emergencia de los lastres, debido a la escarcha producida por el aire húmedo presente en las válvulas de soplado. Hoy no cabe duda que hay que prestar la mayor atención al contenido de humedad del aire comprimido, evitando que se genere condensación y procedimiento a su purga periódicamente. Menos de 2 meses después de la tragedia, la US Navy dio los primeros pasos en el programa SUDSAFE, Submarine Safety Program, que nació con el propósito de incrementar la seguridad de los submarinos y su tripulación, a través de la definición de requisitos estrictos para el diseño y la construcción de futuros submarinos, así como el establecimiento de pautas para el reacondicionamiento y mantenimiento de los existentes en aquel tiempo. Desde el nacimiento del programa SUDSAFE, no se ha perdido ningún submarino certificado bajo dicho programa. Al día de hoy, cada nuevo submarino es certificado bajo los estándares SUDSAFE antes de su entrega, y durante su ciclo de vida se renueva periódicamente la certificación para garantizar que se cumplen los requisitos inicialmente establecidos. El programa SUDSAFE creó requisitos estrictos para el diseño y la construcción de todos los submarinos futuros y la actualización y el mantenimiento de los submarinos existentes. Los sistemas conectados con agua de mar ahora requieren uniones soldadas. Se requieren sistemas de soplado de emergencia y deben funcionar a todas las profundidades. Se instalaron sistemas de control de inundaciones de emergencia operados hidráulicamente en todas las aperturas del casco para los sistemas conectados con agua de mar. Todo el almacenamiento de equipo de emergencia fue rediseñado para un acceso rápido y requiere una verificación periódica de que todo el equipo no solo se pueda acceder libremente, sino en un periodo de tiempo específico para garantizar la disponibilidad de acceso en caso de un siniestro. Si bien el programa SUDSAFE abordó específicamente la prevención de inundaciones incontroladas y la capacidad del submarino para regresar a la superficie después de una inundación, la Marina quería una última opción para rescatar a la tripulación de un submarino discapacitado en forma de una capacidad de rescate submarino en alta mar desplegable. Por lo tanto, la Marina creó el proyecto Deep Submergence System, DSS, para investigar y desarrollar 2 vehículos de rescate de inmersión profunda, el Mystic y el Avalon. Los 2 vehículos de rescate tecnológicamente avanzados tenían un sistema de control 2 veces más complejo que el de la NASA, que aterrizó el Apolo 11 en la Luna en 1969, operado por la Unidad de Sumergimiento Profundo, rebautizada como Comando de Rescate Submarino, URC. En 2008, los DSRB podían desplegarse en cualquier parte del mundo, por mar, tierra y aire, para llegar a un submarino inutilizado. En 2008, los DSRB se retiraron y se reemplazaron con el módulo de rescate presurizado PRM, Falcon, que puede alcanzar un submarino de hasta 2.000 pies de profundidad y rescatar a 16 personas a la vez. URC continúa su compromiso con el rescate submarino en todo el mundo a través del entrenamiento continuo y la participación activa en ejercicios con la comunidad internacional de rescate submarino. Décadas después, en el mundo naval, el programa SUDSAFE es conocido por su meticulosidad y rigor. Sus principios han pasado a formar parte de una cultura que impregna la mentalidad de cada persona que trabaja en el diseño, construcción o mantenimiento de los submarinos de la US Navy y otras armadas. Bajo dicha cultura se reconocen y temen la ignorancia, arrogancia y complacencia, como las 3 grandes amenazas del programa SUDSAFE. La cultura SUDSAFE trasciende a la propia US Navy y es común a la propia NASA, donde está muy presente y ha sido especialmente reforzada después de las tragedias del Challenger 1986 y el Columbia 2003. El programa SUDSAFE proporciona una aproximación rigurosa y sistemática al aseguramiento de la calidad basada en 4 pilares. Disciplina en el trabajo. Solo personal altamente adiestrado trabaja en sistemas dentro de la frontera SUDSAFE. Control de material.
Todo el material dentro de la frontera Sub-6 se fabrica de acuerdo con estándares estrictos y se inspecciona, almacena y maneja de forma que se asegure que siempre se instala el material requerido. Documentación. Los documentos de diseño como esquemas funcionales, planos de identificación de elementos SUBSAFE, manuales de sistema, etc., deben cumplir los requisitos de las especificaciones del buque y mantener ese cumplimiento durante todo su ciclo de vida. Igualmente, se debe garantizar la trazabilidad de todo tipo de trabajos que se realicen sobre los elementos SUBSAFE. Cumplimiento. Las inspecciones, vigilancia, revisiones técnicas y auditorías del trabajo realizado, incluyendo una revisión cuidadosa de las evidencias objetivas de calidad, debe servir para que se asegure que los trabajos SUBSAFE se hayan desarrollado por parte del personal adecuado, con el material adecuado y de acuerdo con la documentación adecuada. Respecto a la tragedia del USS Drescher, el historiador naval Norman Friedman asegura que una formación inadecuada precipitó los problemas una vez que se produjo el primer fallo, ya que la tripulación fue incapaz de responder con la suficiente rapidez para salvar la embarcación. Por su parte, el experto naval Keiichi Mizukami asegura que el contenido de los archivos revela que no hubo un encubrimiento real por parte de las autoridades de Estados Unidos, ya que la Marina los mantuvo en secreto para evitar que los detalles operativos de los sumergibles nucleares estadounidenses cayeran en manos de los enemigos soviéticos. Cuando ocurre un siniestro como la inundación u otras fallas del sistema, un submarino necesita la capacidad de llegar a la superficie. Desafortunadamente, Drescher no contaba con un sistema de deslastrado de emergencia confiable. Como el primero en su clase, el sistema de aire de alta presión no había sido probado en condiciones de pleno rendimiento desde la profundidad de prueba. Las pruebas de seguimiento en submarinos activos mostraron que se formaría hielo en la tubería de aire cuando el tanque de lastre estaba completamente soplado, lo que impedía el flujo de aire a los tanques de lastre, y por lo tanto los medios para llegar a la superficie de emergencia. Para agravar el problema, no se requería deshumidificación del aire para garantizar que el aire estuviese seco y no se pudiera congelar. Además, Drescher no tenía un sistema de control de inundaciones de emergencia para permitir un aislamiento rápido y remoto de todos los sistemas conectados al mar durante un siniestro por inundación. Drescher se encuentra en 6 secciones principales en el fondo del océano, con la mayoría en un solo campo de escombros de aproximadamente 400 yardas cuadradas. Las secciones principales son la vela, la cúpula de sonar, la sección de proa, los espacios de ingeniería, los espacios de operaciones y la sección de la cola. Desde la implementación del programa SUBSAFE, no se ha perdido ni un submarino certificado por SUBSAFE, mientras que los 129 tripulantes y el personal de astilleros a bordo del Drescher permanecen en la patrulla eterna. Su legado resuena en toda la fuerza submarina de Estados Unidos hasta el día de hoy. Así, la tragedia de Drescher en 1963 ha dejado un legado de valor incalculable que perdura todavía en el presente. En la actualidad, Estados Unidos construye el submarino nuclear más avanzado y letal de la historia. Recientemente, el Pentágono dio inicio a la construcción del submarino nuclear más avanzado, sigiloso y letal de la historia. El Distrito de Columbia, un arma de futuro con un nombre que no inspira el terror que debería, y que reemplazará a los actuales submarinos de ataque con armas nucleares. La nueva clase Columbia estará formada por 12 submarinos que tomarán el relevo de los 14 de la clase Ohio de 2030, uno de los 3 vértices de la triada nuclear norteamericana: bombarderos estratégicos, silos y los submarinos estratégicos cargados con misiles balísticos intercontinentales. Ni China ni Rusia tienen una idea clara de dónde están los submarinos americanos, un factor que se agrandará gracias a las nuevas tecnologías de propulsión silenciosa que supuestamente incorpora la clase Columbia, y que los harán más furtivos que nunca.
Este sigilo, unido al hecho de que estos submarinos nucleares transportan la gran mayoría de las cabezas atómicas de los Estados Unidos, convierte a estas máquinas de guerra en el vértice más poderoso de la tríada nuclear norteamericana. El diseño de la clase Columbia comenzó en 2007, y si todo va según el plan, el Distrito de Columbia se entregará a la US Navy en 2027, que lo pondrá a punto para entrar en servicio en 2030. Por primera vez en la historia, estos nuevos submarinos permanecerán en activo hasta el 2080 sin tener que recargar combustible de su reactor nuclear, como ocurría con el clase Ohio y ocurre con los submarinos nucleares del resto de países. Según la naviera General Dynamics Electric Boat, esto hará que la nave sea menos costosa de mantener y ampliará su vida útil a un total de 60 años. También estarán equipados con la última versión de los torpedos pesados Mark 48 que comenzaron a desarrollarse en 2003 y todavía permanecen como un top secret. Están diseñados especialmente para hundir submarinos nucleares enemigos y grandes barcos de superficie usando sonar y sensores capaces de detectar campos eléctricos y magnéticos, así como resistencia a contramedidas electrónicas. El resto de funciones, como la rumoreada posibilidad de navegar sigilosamente usando baterías eléctricas en lugar de los motores de pistón tradicionales, son todavía confidenciales. Según el Pentágono, los nuevos Columbia serán clave en la doctrina de disuasión nuclear. Hay que tener la capacidad atómica más avanzada para disuadir al enemigo de que use sus armas atómicas, sabiendo que cualquier ataque acabaría con la destrucción mutua asegurada. Los críticos, principalmente representados por Boletín de Científicos Atómicos, la organización no gubernamental contra la proliferación nuclear que cada año actualiza el reloj del juicio final, siguen diciendo que esta doctrina es una falacia que pone a la humanidad en peligro de extinción. De hecho, las armas nucleares se han convertido en la amenaza del abusador, el matón que las esgrime como respuesta en caso de que alguien acuda a la defensa del débil. En este caso, de Ucrania. Si Rusia no tuviera armas nucleares, la guerra no habría ni empezado, sabiendo la absoluta superioridad militar de la OTAN en la guerra convencional. La guerra de Ucrania se ha convertido en la demostración de que las armas nucleares no sirven para otra cosa que imponer la ley del que las tiene. Sea como sea, el desarme es y será imposible. Los hechos tangibles, las acciones de Rusia y China ahora mismo, demuestran que ni quieren ni les interesa jugar con las mismas reglas del juego internacional que las democracias occidentales quieren aplicar. Déjanos saber tu opinión. Si el vídeo te ha gustado, dale like y no te olvides dar la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este. Hasta la próxima.